Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Laura Bermúdez Forn, soy consultora en sostenibilidad y les invito a acompañarme en un recorrido y en un estudio acerca de qué es la sostenibilidad. Vamos a empezar investigando y analizando qué es la sostenibilidad como tal, como concepto, como definición, los pilares, los beneficios de incorporar la sostenibilidad, no solo en las empresas, sino en nuestra práctica diaria. También vamos a hablar acerca de los objetivos de desarrollo sostenible y vamos a hacer un recorrido analizando algunos de los objetivos y cuál es su finalidad. Por otra parte, vamos a hablar de la regeneración, de este concepto que se viene implementando desde hace mucho, pero viene sonando fuerte recientemente. Y vamos a culminar hablando de la sostenibilidad en las empresas y cuáles son esos beneficios de incorporar la sostenibilidad empresarial. Y al final vamos a hacer un análisis de los 4 temas que vamos a ir desarrollando en cada una de estas cápsulas. Así que les invito a acompañarme y a desarrollar este tema tan importante y tan interesante. Vamos a desarrollar el primer tema de esta serie de cápsulas desarrollando el tema de la sostenibilidad. El primer tema que vamos a desarrollar es precisamente qué es la sostenibilidad. Vamos a empezar por desarrollar y entender este concepto y a partir de ahí vamos a conocer los pilares de la sostenibilidad, qué es o a qué se debe cada uno de estos pilares. Vamos a desarrollarlo, a conocer cómo lo podemos llevar a cabo en la práctica, cada uno de estos pilares. Y finalmente vamos a hablar acerca de, una vez incorporados estos pilares de la sostenibilidad como personas, pero también en las empresas, cuáles son los beneficios que vamos a obtener una vez que implementemos prácticas sostenibles al interno de nuestra empresa y a largo plazo, porque lo que vamos a ir viendo es que precisamente la sostenibilidad es generar valor a largo plazo. Entonces, para empezar, vamos a desarrollar el concepto y el concepto lo vamos a traer precisamente según lo que establecen las Naciones Unidas en la Comisión Brundtland en 1987, en donde establecen que la sostenibilidad consiste en utilizar los recursos en el presente de una manera correcta, de una manera racional, garantizando que las futuras generaciones también puedan tener acceso a estos recursos que nosotros tenemos en el presente. Entonces, partiendo de ahí, lo que deja muy clara esta definición de las Naciones Unidas es que hoy en día contamos con una serie de recursos ambientales, una serie de recursos sociales, económicas, y precisamente lo que queremos es preservar y prolongar estos recursos para que así como los podemos disfrutar nosotros en el presente, las futuras generaciones o las generaciones venideras puedan gozar de ellas también. Entonces, una vez que conocemos el concepto, podemos hablar de los pilares de la sostenibilidad. Hay 3 pilares fundamentales de la sostenibilidad que, si bien es cierto, no son los únicos. Hoy en día hablamos de diferentes pilares de la sostenibilidad, vamos a mencionar algunos, pero hay 3 pilares fundamentales que, si vamos a implementar iniciativas sostenibles o proyectos de sostenibilidad dentro de las empresas o nosotros mismos como personas, como profesionales o como personas, es importante que partamos de que estos 3 pilares tienen que ser como la base
de ese funcionamiento o de esta operación de sostenibilidad. Y estos pilares, y hago la aclaración porque sucede mucho que la sostenibilidad se relaciona únicamente con el pilar del área ambiental, y esto no es así. La sostenibilidad tiene que ver con el tema ambiental, el eje ambiental, por supuesto, pero también con el pilar social y económico. Y los tres son igual de importantes. Es decir, los tres los tenemos que desarrollar y ejecutar simultáneamente. Podemos priorizar en algunas actividades, inclusive ahora vamos a ver que es importante hacer un diagnóstico para conocer la situación en la que estamos, pero es importante que partamos de ahí, de que los pilares sociales, ambientales y económicos es el punto de partida y es un tema prioritario para desarrollar integralmente la sostenibilidad y correctamente. Pero también podemos hablar, por ejemplo, de la innovación, de la transparencia, de la gobernanza, que es un tema muy importante en nuestras empresas y en nuestras naciones como tal. Y básicamente, al funcionar estos pilares simultáneamente, lo que podemos ver es que vamos a ser organizaciones o empresas más equitativas, más viables, más sostenibles y más soportables. Ahora bien, vamos a desarrollar cada uno de estos pilares. Es muy importante que sepamos a qué se deben o en qué se relacionan o cómo los podemos desarrollar. ¿A qué se refiere cada uno de estos pilares de la sostenibilidad? Y bueno, vamos a empezar con prácticas de sostenibilidad ambiental. Cuando hablamos de sostenibilidad ambiental podemos incorporar temas como la eficiencia energética, por ejemplo, implementar el tema de energías renovables, pero algo muy importante es que la sostenibilidad nos da esa oportunidad de ir midiendo y conociendo la operación y el día a día de nuestras organizaciones. Entonces, en este caso, yo voy a empezar a registrar y a llevar datos o registrar datos de temas ambientales. Entonces, voy a poner un ejemplo muy claro, como por ejemplo llevar un registro de consumo energético. ¿Cuánto consumimos en nuestra organización en energía? Y entonces, cuando yo ya conozco este comportamiento, puedo plantearme una serie de metas y objetivos trazables, pueden ser a corto y mediano plazo, y después vamos a hablar de un largo plazo o metas más ambiciosas, por así decirlo. Y de esta forma, entonces voy a desarrollar iniciativas de eficiencia energética, utilizar dispositivos de ahorro o utilizar energía solar o eólica en nuestras operaciones. Por otro lado, el tema de la gestión de los residuos, ver cuánto generamos en temas de residuos en nuestra organización, pero también algo muy importante es el tema de la culturización, el tema de educar en estos temas. Hay otros temas asociados a la sostenibilidad ambiental como la economía circular, por ejemplo, que consiste en reutilizar materiales y productos reduciendo el desperdicio. Es esa circularidad de los productos y no solamente un modelo de economía lineal en donde los productos tienen un inicio y un fin, ¿verdad? Y entonces generamos una gran cantidad de residuos. El tema del transporte sostenible, que haya promoción de transporte sostenible, proyectos de carpooling, o por ejemplo uso de flotas eléctricas en una organización, analizar obviamente también que esto sea un proyecto viable. Y por supuesto, y también dentro del tema ambiental, proyectos de responsabilidad social empresarial asociados a temas ambientales. Entonces aquí podemos hablar de apoyo a comunidades locales. Es muy importante no solamente que nos centremos a lo interno, sino que también vayamos más allá
por ejemplo, en la comunidad en donde estamos instalados, de qué manera nosotros podemos beneficiar a esta comunidad indirecta. En temas de sostenibilidad social, podemos hablar principalmente, ¿verdad? Y yo creo que sería como un tema prioritario, el de condiciones laborales justas. Y vemos cómo cada vez es más sonado este tema, porque por años y todavía hay una explotación laboral a muchas personas a lo largo o alrededor del mundo. Y bueno, las condiciones laborales justas lo que buscan es precisamente ofrecer salarios justos, ofrecer beneficios y condiciones laborales seguras para las personas trabajadoras de las organizaciones, es incorporar temas de diversidad e inclusión que cada vez van tomando más relevancia y que sabemos que son vitales y que debería de ser lo normal, pero vamos poco a poco. Entonces, el tema de la sostenibilidad social incluye temas de diversidad, de inclusión, de equidad, programas de bienestar para las personas trabajadoras, de salud mental y física para las personas, no solamente el tema de agotamiento físico, sino también el tema de incorporar la salud mental en las organizaciones. Sabemos que hoy en día hay muchos estudios de afectaciones en temas de salud mental y física, y bueno, precisamente la idea es que al incorporar estos proyectos, pero también al identificar cómo está mi organización, mi empresa, y entonces tomar acciones a partir de ese conocimiento y esa identificación diagnóstica, yo puedo tomar acciones y medidas. El tema de apoyar a comunidades locales, como lo decía con el tema ambiental, es salirnos de nuestros horizontes. Inclusive las normas hoy en día no solamente van hacia la organización, sino mucho de lo que se revisa es cómo estamos proyectándonos a las comunidades aledañas o a comunidades necesitadas o comunidades vulnerables. Entonces es invertir en programas que apoyen el desarrollo comunitario, que apoyen centros educativos, programas que hayan sociales en las comunidades. Y el tema de competencias es sumamente importante, el desarrollo profesional de las personas trabajadoras y darles esa oportunidad de seguir creciendo, de poder seguir estudiando, de salir adelante, de poder tener un futuro mejor. Ahora bien, con respecto al tema de la sostenibilidad económica, entonces lo que vamos a empezar hablando es del uso eficiente de los recursos. Y hemos hablado de este tema en los 3 pilares de la sostenibilidad, pero realmente viene a ser una contribución importante para la organización. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es reducir costos de la organización mediante la optimización de los recursos que tenemos, de recursos ambientales, de recursos sociales, de recursos económicos, porque va a incidir directamente en la parte financiera y contable. Y entonces vamos a apostarle a inversiones sostenibles también. Vamos a apostar por proyectos que generen beneficios económicos a largo plazo. Y que además tengan un impacto positivo, ¿verdad? Hablamos de triple valor. Entonces es apostarle a ese tipo de iniciativas y proyectos. Y eso lo podemos hacer porque vamos a ir conociendo nuestra organización, vamos a conocer qué tenemos y hacia dónde vamos, qué somos capaces de ir desarrollando. Y eso de una manera muy orgánica, no es ponernos metas muy ambiciosas desde el inicio, sino ir creciendo gradualmente, ir incorporando la sostenibilidad gradualmente y paulatinamente, teniendo muy claro que el norte es la incorporación de la sostenibilidad en sus 3 pilares fundamentales. Y esto va a ir de la mano, lógicamente, de la innovación, de la transparencia, de la gobernanza. Es muy importante el involucramiento de las altas esferas y de los altos mandos en las organizaciones y ese apoyo y ese respaldo de que efectivamente están casados con el tema.
El tema de la economía circular, hablando del pilar de la sostenibilidad, el pilar económico de la sostenibilidad, pues es muy importante traerlo a colación, porque precisamente la economía circular lo que busca es maximizar el valor de los productos y de los materiales mediante esa circularización. Es reducir, por ejemplo, el tema de los residuos. Cuando nosotros empezamos a disponer o a utilizar de ciertos recursos, pero no les damos como un destino final incorporamos el tema de economía lineal, ¿verdad? Que sabemos que tenemos un producto y ese producto se utiliza y ya cuando no sirve se desecha. Es totalmente cambiar este concepto y utilizar una economía circular, en donde lo que buscamos es reinsertar ese producto o ese insumo o ese material nuevamente tal vez en otras funciones, pero volver a utilizarlo, no darle esa disposición final, sino reinsertar tal vez en otras actividades, en otro material, se puede convertir. Y esto empieza desde la fabricación de estos materiales o estos productos o estas ideas, ¿verdad? Es analizar más allá. No es solamente que voy a producir o a traer al mercado una computadora, sino que también voy a decir, bueno, ok, una vez que esa computadora cumpla su vida útil, ¿de qué manera puedo yo utilizarla? Qué sé yo, las piezas de esa computadora, es ir más allá, o sea, es analizar esa vida útil que tiene un producto, ver de qué manera la puedo reinsertar, de qué manera le podemos dar esa reutilización, de qué manera podemos reducir los residuos que generamos y que sabemos que han generado tanto impacto negativo en el medio ambiente. Y precisamente todo esto va de la mano de la innovación, que es uno de los pilares que también comenté al inicio. La innovación es pensar en desarrollar productos sostenibles desde la fase de la concepción de ese producto. Es pensar de qué manera, no solamente a través de la tecnología, sino a través de la fabricación de ese producto, cómo podemos innovar, y por eso vemos cómo las empresas le apuestan tanto a áreas de innovación, a tener personas que fabriquen y preparen propuestas que generen ese valor agregado de la circularidad, y que conjuntamente en diferentes sectores podamos fabricar o colocar productos que tengan ese valor agregado de circularidad. Y por supuesto, la sostenibilidad económica también tiene que ver con el tema de reducción del desperdicio, porque precisamente en esa economía lineal que hablábamos, a través de precisamente fue con la revolución industrial que esto se creció exponencialmente, en donde se empiezan a fabricar productos y las cosas se empiezan a introducir en los mercados y son fáciles de usar, las utilizamos, ya no las necesitamos, las desechamos. Entonces, lo que se busca es precisamente reducir ese desperdicio y generar esa conciencia de que ojalá lo que vayamos a utilizar se utilice conscientemente y analizando qué es realmente lo que yo voy a necesitar. Y en las empresas es muy importante que conozcamos qué necesitamos realmente y apostarle a propuestas de valor. Ahora bien, una vez que hemos desarrollado estos tres pilares, es importante mencionar y recalcar nuevamente que no los vamos a ver de manera aislada, sino de manera conjunta. Vamos a ir trabajando todos estos temas y creo que al presentar cada uno de ellos pudimos ver que hay una relación entre los tres pilares de la sostenibilidad, la incorporación de la innovación, de la transparencia, de la gobernanza, simultáneamente. Es decir, vamos a desarrollar iniciativas sostenibles incorporando los pilares y vamos a ir trabajando simultáneamente, a la misma vez, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando iniciativas y proyectos de valor
simultáneamente en las tres esferas, la social, la ambiental y la económica. Y vamos a ver cómo cuando le apostamos a la sostenibilidad, vamos a ir viendo precisamente cómo los beneficios sociales se relacionan con los ambientales y traen beneficios económicos para la organización. Entonces, por eso, cuando lo vemos de esta forma, podemos comprender cuáles son los beneficios de la sostenibilidad. Y es que precisamente la sostenibilidad lo que viene es a mejorar la calidad de vida de las personas, de las empresas, de los gobiernos y de las naciones del mundo entero. Entonces, cuando incorporamos la sostenibilidad, estamos mejorando la calidad de vida. Hablábamos, por ejemplo, en las empresas, al incorporar oportunidades para las personas, al tomar en cuenta temas asociados a la parte física y mental, estamos garantizando que esas personas tengan una mejor calidad de vida. ¿Y eso qué va a hacer? Que bueno, que nuestras empresas puedan operar sanamente y que podamos generar ingresos también. Entonces ahí estamos viendo de una manera ejemplificada cómo es que funciona la sostenibilidad y cómo podemos decir que mejora la calidad de vida. Por otro lado, definitivamente estamos hablando de preservar el medio ambiente, porque estamos identificando, registrando con datos y razonando una serie de alternativas que podemos desarrollar en las empresas para precisamente operar de una manera ambientalmente sostenible. Y el hecho de ir registrando datos, y más adelante vamos a hablar de reportes de sostenibilidad, por ejemplo, es muy beneficioso para las empresas porque les permite tener un panorama claro y un escenario claro de cómo estamos y hacia dónde queremos llegar. Y también nos da esa transparencia y esa proyección y ese posicionamiento y distinción en los mercados, en las empresas, en los negocios, porque estamos mostrando con total claridad cómo operamos, qué mejoras, ¿verdad? Algo muy importante es la mejora continua en todos los procesos, qué podemos mejorar y cuáles son esas metas que nosotros queremos ir logrando. Y vamos a ir viendo con el tiempo cómo se va madurando ese proyecto de la sostenibilidad y cómo las iniciativas que teníamos inicialmente con el tiempo y a largo plazo van siendo más robustas y más posicionadas. Entonces, podemos concluir que los beneficios de la sostenibilidad no solamente tienen beneficios como una responsabilidad ética, sino que también es una estrategia inteligente para garantizar la viabilidad a largo plazo y mejorar la reputación de las empresas, de los negocios, poder ser más competitivos en un mundo que cada vez apuesta más a la sostenibilidad. Algo importante de mencionar es que en ocasiones, en el ámbito en el que me desarrollo, sucede que las empresas buscan empezar a implementar la sostenibilidad y tengo que decirlo con total transparencia, a veces no es voluntariamente que se está haciendo, sino que es una exigencia de otras empresas para las cuales este cliente que se acerca a mí es proveedor y le piden o le exigen que demuestre cómo está incorporando la sostenibilidad hoy en día. Entonces puedo dar fe, desde mi punto de vista profesional, que la sostenibilidad está posicionada, cada vez se vuelve más robusta y las mismas legislaciones exigen a las empresas que incorporen prácticas sostenibles en sus empresas para poder ofrecer esa competitividad, esa transparencia y esa innovación en temas sociales, ambientales y económicos que el mercado está exigiendo y que además está convencido de que mejora precisamente esa responsabilidad ética y esa estrategia e inteligencia para las empresas, para los negocios y para los profesionales.